Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como hemos venido anunciando, hoy estará con nosotros Esther Batista, nieta de Fulgencio Batista e hija del doctor Roberto Batista Fernández, quien acaba de morir el 12 de enero en España, dejando un libro sobre su relación con su famoso padre, que es un hombre que ocupó un cuarto de siglo de la historia cubana y que sin embargo hoy, sobre todo las nuevas generaciones, poco conocen. O conocen a través de una caricatura. Eso será en solo minutos, pero antes empezamos con la crisis de Ucrania, con la visita del presidente francés a ese país después de haber estado en Moscú y las apocalípticas amenazas de Putin diciendo que si Ucrania entra a la OTAN o trata de recuperar Crimea, habrá una guerra en la que no tendremos tiempo ni de parpadear. Fue lo que dijo. Así que, como yo no entiendo bien el ruso, vamos a hablar con Eris de la Fuente, analista político internacional, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. ¿No? El ruso lo digo en sentido figurado, ¿no? Yo me asusté. O sea, cuando alguien que tiene tantas armas atómicas me dice, no vas a tener tiempo ni de pestañear, ¿qué me dice? Bueno, yo creo que Putin sigue tratando de dar esta percepción de poder, pero creo que lo importante de la visita de Macron, el presidente francés, a Rusia, es que Putin da a entender que a lo mejor este problema va a continuar a largo plazo en términos. Él dijo que hubo algunas buenas ideas, pero a la misma vez, después de decir que había unas buenas ideas que trajo Macron, hace este tipo de declaraciones. Y yo creo que una de las cosas que puede hacer es mantener alrededor de esto, hacer ejercicios nucleares, que eso no se ha visto, ¿no? ¿Cómo es un ejercicio nuclear? Bueno, hay diferentes maneras y dependiendo, no lo van a hacer en una frontera, ¿no? Pero la idea de que él da este tipo de señal, te está diciendo que él tiene diferentes maneras de proyectar poder. Ahora, lo interesante fue que se filtró diciendo que él había llegado a un acuerdo con el presidente francés, lo cual de enseguida negaron. Bueno, pero lo dijo propio Macron. Sí, exacto. No. Y entonces tuvieron que negarlo. Pero yo quisiera, de todas maneras, porque esto es lo que ocurrió ayer, ¿no? Pero hoy Macron, presidente de Francia, aparece en Ucrania. Y entonces ya la ecuación es más interesante. Y quiero compartir contigo lo que dice Ucrania sobre esa visita. Adelante. Минских угод. Но тут нравится, не нравится, терпимая красавица. Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. По поводу моя, те, що він каже про Україну, що моя, тут, мне кажется, это уже перебор небольшой. Sí, porque, bueno, el presidente de Ucrania, citando, porque Putin hizo como un chiste de mi hermosa. Es un chiste feo y es tomado de unas líricas de una banda musical rock de los tiempos de la Unión Soviética, pero bastante feas y agresivas. Básicamente, vaya, no voy a entrar en todo lo... Porque el presidente de Ucrania le dice... Porque incluye esas líricas incluyen malas palabras, etcétera, pero no fue... Lo que Putin estaba tratando de decir es, te guste o no te guste, tienes que aceptar que nosotros estamos aquí. Y creo que fue de forma de amenaza, fue un tono de amenaza. Putin no le tiene mucho respeto a Zelensky, ¿no? Él lo ve... ¿Puede mover hilos dentro de Ucrania para que sacarlo del poder y poner un gobierno más prorruso? Mira, yo creo que tan fácil así como dices no, pero sin duda tiene hilos dentro de Ucrania. Ahora, irónicamente, la anexión de Crimea y sacar estas regiones separatistas en el Donbass hace que tengan menos hilos, porque antes podía llegar, como llegó Yanukovych, como llegaron otros, a la presidencia de Ucrania, un presidente bastante prorruso. ¿Por qué? Porque tenía votos que venían de Crimea, tenían votos que venían del Donbass. Estas personas no votan hoy, por lo cual, ¿tiene hilos adentro? Sí, tiene conexiones, sin duda, tiene gente que mueve, pero no es lo mismo que antes del 2014, cuando había un bloque electoral mucho más grande y encima que el ejército estaba infiltrado, las fuerzas de inteligencia estaban infiltradas, que hoy es un poco diferente, pero sí tiene llegada todavía. Se supone que el conflicto fortalece internamente a Putin, pero mi pregunta es, ¿no fortalece a Zelensky también? Bueno, sin duda, y Zelensky, vamos a tener claro, Zelensky
las encuestas han bajado su popularidad muchísimo, ¿no? Desde el principio. Eso tiene que ver porque él prometió paz, que él llegó diciendo que iba a llegar a una paz. Esto parte de eso, parte es que obviamente... Pero todo el nacionalismo no lo protege. Sí, bueno, pero lo que te iba a decir, primero uno empieza como uno lleva la vida de uno y el COVID le ha dado duro a Ucrania, la situación también económica está complicada, pero aparte el nacionalismo estaba en el otro gobierno también, ¿no? Poroshenko también es una persona que de hecho toma inclusive una postura hasta más dura que Zelensky, entonces el nacionalismo en este caso no le da una ventaja electoral a él. O sea que él puede caer, pero el gobierno que venga no va a ser prorruso. Mira, ese es el tema y por eso yo creo que estamos viendo estos tanques que vemos siempre en las noticias. Yo creo que Putin ha hecho un cálculo, ¿no? Que hasta ahora él podía realmente internamente tener una influencia mucho más grande para cambiar, como lo hizo, ¿no? Varias veces el panorama. De hecho, hubo un primer ministro ucraniano que no hablaba ucraniano, hablaba solo ruso. Pero ahora yo creo que las fuerzas políticas más grandes que existen en Ucrania son pro-occidentales, ¿no? Y en gran parte es todo una gran ironía, porque Ucrania, y cuando yo viví en Ucrania, yo te puedo decir que no sentía que había una identidad ucraniana. No, sí. ¿Qué por ciento de la población habla ruso? Bueno, ¿todo el mundo? No todo el mundo, pero la gran mayoría. Yo nunca hablé en ucraniano allí. Y en las ciudades, podías tener todo tipo de conversaciones, todo el mundo te entendía en ruso, si te ibas a lo mejor al campo o no. Pero la identidad como país de ucraniano, Ucrania, no era fuerte. Desde después de 2014, eso ha comenzado a cambiar radicalmente, y especialmente las generaciones ahora sí se identifican mucho más. Y yo creo que Putin haciendo el cálculo, ¿ves? De nuevo, Ucrania es su prioridad número uno, siempre te lo digo acá. Si se le va eso de su esfera geopolítica y él piensa que, bueno, este es el momento a lo mejor de actuar para tratar de traerlos. Él, de nuevo, no creo que quiera una gran guerra, lo que quisiera es traer a Ucrania y por eso trata de buscar la inestabilidad. ¿No era más fácil lograrlo comerciando? No, porque Ucrania, porque Ucrania está virada hacia el occidente, número uno. Número dos... Pero eso era bueno porque le podía servir de puente a occidente, digamos, mirándolo con una mentalidad moderna. Sí, pero al contrario, recuerda que él tiene toda una población rusa que también está muy conectada a Ucrania. Y si Ucrania se le va y hace mejor, le va mejor que a Rusia económicamente, le va mejor que a Rusia, es un país mucho más libre y todo, de repente... ¿Puede haber una migración de rusos a...? No, lo que puede haber es, como hemos visto, miles de personas en la calle en protestas en Rusia. Lo hemos visto en Bielorrusia, lo hemos visto en Kazajistán, todo el mundo está mirando. Por lo cual él no puede aceptar que Ucrania sea un país más desarrollado o que salga así, porque ese es el lente que están mirando también, los rusos. O sea, y por eso él ha invertido muchísimo en Crimea, para que las personas que puedan anexar sientan que su vida es mejor que como estaba antes. Pero hay una mirada muy de cerca. Rusia y Ucrania, muchas familias, muchas amistades, y entonces eso es importante, lo que está pasando internamente también para lo que pasa dentro de Rusia. Bueno, vamos a ver qué dijo el presidente francés, el señor Macron, después de este segundo encuentro. Et enfin, c'est de trouver les voies et moyens d'engager ce dialogue exigeant, important, avec la Russie sous différents formats. À ce titre, nous aurons à poursuivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, dans le cadre du format Normandie, des échanges qui sont le cadre politique du règlement de la crise russo-ukrainienne. ¿Por qué Francia? ¿Por qué Francia y por qué Alemania viene a Washington? Bueno, fue simbólicamente que lo hicieron el mismo día. Sí, claro. Y son las dos potencias que realmente están al frente de la OTAN y la Unión Europea. Y yo creo que fue obviamente coordinado para la visita del primer ministro realmente alemán aquí. Es importante. Y la de Macron a Rusia también hace como el balance de esto. Pero una interesante es que él sale de Moscú diciendo, parece que hay algún tipo de entendimiento. Sus declaraciones en Ucrania fue, esto es para largo. Esto parece que va a extenderse, inclusive Macron dijo esto parece que va a extenderse. Yo te comentaba en la radio hoy que hay un viejo dicho ruso, que cuando tú invitas a bailar al oso, no eres tú quien decide cuando se acaba el baile, es el oso. Y Putin en sus declaraciones hoy está diciendo yo soy el oso y decide un poco, ¿sabes? ¿Cómo se va a negociar esto? Va a haber conflicto, pero que al final pasa por Moscú las decisiones, ¿no? En el sentido de a dónde va ahora. Estas decisiones tienen un precio. Dependiendo de lo que toma, por eso esta idea de que invadir es una cosa así no es
no es una cosa tan fácil, pero yo creo que Macron, que también jugó un rol, Francia jugó un rol muy importante en el 2015, junto con los alemanes, para tratar de el cese al fuego en el Donbass, ¿no? Ahora, todo esto que hablábamos en Radio Caracol también, no es una mentalidad del siglo, ni siquiera del siglo XX, sino de la primera mitad del siglo XX. No son gobernantes que no entienden o que no quieren entender o que son tan egoístas que solo piensan en su... Yo no veo cuál es el provecho de todo esto, ¿no? O sea, Rusia no va a ser más rica, los rusos no van a tener un Producto Interno Bruto per cápita mayor. Es el mayor país del mundo, que tenga otro pedacito más. ¿Qué diferencia hace? Para Putin es primordial en su pensamiento que Rusia ha perdido territorio que él considera ruso o dentro de la esfera ruso, y esa ha sido parte de su discurso desde que llegó a tener que recuperarlo. Y no recuperarlo no quiere decir anexarlo, pero quiere decir entrar dentro de algún tipo de esfera donde el Kremlin, Moscú, sea el centro de esa esfera. Y ese territorio, de todo ese territorio que está hablando, la joya de esa corona para él es Ucrania, que él ha dicho, no, y que ha escrito que él no considera a Ucrania un país. Él lo ha escrito, no es que lo digo yo, lo ha escrito Putin. Y donde él ve, es parte de también de ese mensaje que él ha dado de años, desde que él tomó, cuando Yeltsin le pasó el poder, ¿no? El fin de año, aquel discurso. Yeltsin es el que lo básicamente sacó. ¿De dónde lo sacó? Lo presentó en público como... Lo presentó y la mayoría del pueblo ruso estaba viendo quién es este, ¿no? En el sentido que, pero parte de él es instalar ese orgullo ruso anterior. Y tú hablabas del siglo, ¿de qué siglo? Putin se mira como un zar, más que soviético ni nada de eso, como un zar antiguo, y él actúa de esa manera, se proyecta esa imagen, y parte de eso es recuperar, por eso recuperar Crimea fue inclusive popular. Ahora, el resto de Ucrania no sería popular porque en ese sentido una guerra, pero sí tener las esferas geopolíticas importantes. Y lo otro es que realmente los rusos históricamente no quieren a la OTAN cerca ni a Europa cerca. Toda esa megalomanía de Putin, los Castro, Hitler, Napoleón, como hablábamos, es la incidencia de la personalidad de estos personajes históricos en la historia que muchas veces, y valga